Es el primer capítulo de una serie de tutoriales sobre NAS. Desde que los chicos de iCharlas hicieron un capítulo sobre NAS, se han puesto muy de moda y mucha gente no tiene muy claro ni qué es ni cómo se configuran. Por eso he decidido hacer esta serie de capítulos explicando pues bastantes cosas acerca de los NAS. Cómo configurar un NAS, aplicaciones móviles para acceder a ellos, cómo configurar la multimedia, cómo configurar una descarga, cómo acceder a él desde una televisión, un dispositivo, una Raspberry Pi, cómo configurar una replicación remota, cómo instalar aplicaciones, bueno, bastantes cosas, cómo configurar una VPN, bastantes cosas que se pueden hacer con estos dispositivos. En primer lugar, ¿qué es un NAS? Un NAS quiere decir Network Attachment Storage, o lo que es lo mismo, es un disco duro en red. Es un disco duro que tiene bastantes capacidades y que se conecta a Internet a través de nuestra red. En primer lugar, vamos a empezar por el principio. Si queremos comprarnos un NAS, lo primero que tendremos que hacer es elegir el modelo que más se adecua a nuestras necesidades. Entonces voy a intentar explicar unas guías básicas que os pueden ayudar a elegir un NAS. ¿Qué marca y modelo elegir? Hay muchas marcas. QNAP, Synology, Buffalo, Dynalink. Hay muchas marcas en el mercado. Para mí las mejores son QNAP y Synology. Son muy parecidas. Básicamente las dos, o todos estos NAS, en su corazón late un Linux. Es un Linux tuneado de tal manera que tenga una interfaz que sea agradable y fácil de utilizar para los que no son muy expertos en informática, pues que sea fácil de manejar. Voy a centrarme más en QNAP y en Synology porque para mí, como ya he dicho, son las mejores y son muy parecidas. Veamos en primer lugar qué haríamos para decidirnos por una de las dos marcas. Pues lo primero que haríamos sería ir a su página web, tanto de QNAP como de Synology. Esta es la de QNAP, y para saber cómo es la interfaz gráfica, las dos marcas tienen un NAS configurado de tal manera que podemos acceder a él y ver cómo es esa interfaz. Entonces pinchamos aquí y aquí nos salen estos tres servidores. El más rápido es el americano. Entonces pincharemos aquí en USA y como podemos ver, el nombre de cuenta es QNAP y la contraseña también QNAP. Entonces le damos a USA. Ya ha cargado. Esto le decimos que no. Entonces, como vemos, aquí tenemos lo que veríamos si tuviéramos instalado en nuestra casa un QNAP. Aquí tendríamos el panel de control, donde podemos configurar los discos duros, la red, bueno, un montón de opciones. El servidor de fotografía, el servidor de música, el servidor de vídeo, el gestor de descargas. Aquí tendríamos el gestor de ficheros, bueno, y la replicación remota, cómo acceder desde el exterior, para manejar cámaras, el instalador de aplicaciones, bueno. Esto es cuestión de que vosotros lo veáis y así podréis ver cómo es la interfaz de QNAP. Aquí tendríamos cómo está el estado de nuestro NAS, de temperatura, de cómo está el disco duro, de cómo de cargada está la red, bueno, un monitor de sistema. En Synology tendríamos lo mismo. Esta es la página web de Synology y el sistema operativo de Synology se llama DSM, también van por la versión 4. Entonces lo mismo, le daríamos a Live Demo y aquí, como podemos ver, la cuenta es admin y la contraseña Synology. Pues le damos a Live Demo. Ya está aquí, cerramos esto y lo mismo. Aquí tendríamos, igual que en el otro, el sistema de nuestro NAS, de temperatura, de red, de todo. Y aquí el panel de control, donde, pues lo mismo, tendríamos para configurar nuestro sistema. Como veis, pues es muy parecido al otro, de distinta manera, pero básicamente muy parecido y que podemos hacer lo mismo. Podéis mirar uno, podéis mirar el otro y a ver cuál os gusta más y cuál os convence más.
Una vez que hemos elegido ya nuestra marca, ya bien sea Synology, sea QNAP o cualquier otra, ahora nos surge la duda qué tipo de procesador utilizar. Tenemos procesadores ARM e Intel. ARM serían los procesadores que utilizan los tablets y los dispositivos móviles como nuestros teléfonos. E Intel serían los procesadores que utilizan nuestros ordenadores, bien sean con Windows o sean con Mac. Son los procesadores que han existido toda vida. Son mucho más potentes que los ARM, pero no siempre son necesarios para nuestras necesidades. Vamos a verlo. Aquí tenemos los procesadores de QNAP para los NAS domésticos. Como podemos ver, aquí tenemos los Marvell. Marvell es una arquitectura ARM a distintas frecuencias de velocidad, y los Intel Atom Dual Core. Como vemos, los Dual Core tienen mayor cantidad de memoria RAM, 1 GB frente a los 256 o 512 que tienen los ARM. Esto es debido porque básicamente los procesadores Dual Core solo valen para transcodificar vídeo, es decir, para el uso normal de un servidor FTP o para oír música desde un dispositivo móvil, para descargar nuestras películas, da igual tener un procesador u otro. Sin embargo, si queremos ver una película y ese dispositivo móvil no admite el formato en el que tenemos nuestra película en el NAS, nos hará falta codificarla. Entonces, los procesadores Intel son capaces de codificar mientras se está reproduciendo la película, de tal manera que podemos ver una película en un formato compatible con nuestro dispositivo, aunque esa película no esté en ese formato en nuestro NAS. Para el resto de las cosas, como ya he dicho, funciona exactamente igual un ARM que un Dual Core. No es que funcionen igual, pero no nos hace falta tanta potencia. Entonces, por eso veis que se puede ampliar la cantidad de RAM de los procesadores Intel, porque para codificar hace falta bastante RAM. Y otra cosa que podemos ver en los procesadores Intel es que tienen salida HDMI, es decir, podemos coger estos NAS y directamente pincharlos a nuestra televisión y pasar la imagen de nuestro NAS a nuestra televisión y que nos haga de reproductor. Y luego, en función del precio y de lo que nos queramos gastar, pues como podemos ver aquí, los hay con USB 2.0, 3.0, con eSATA. Eso ya dependerá de lo que nos queramos gastar. Bueno, una vez que tenemos ya elegido el tipo de procesador que queremos, ahora viene otra pregunta, y es el número de discos de nuestro NAS. Aquí tenemos un QNAP de 2 bahías y de 4 bahías. Se le dice bahías a la cantidad de discos duros que pueden alojar. El de la izquierda, como vemos, puede alojar 2 discos duros. El de la derecha puede alojar 4 discos duros. Aquí tenemos un modelo que puede alojar 6 discos duros. Y la parte trasera de un QNAP que, como podemos ver, tiene salida HDMI y luego USB 2.0, USB 3.0, la conexión de red, bueno, todas las cosas que suele llevar un NAS por detrás. Y lo mismo tenemos en Synology. Aquí tenemos uno de 4 bahías a la izquierda y abajo uno de 8 bahías. Los hay de muchas bahías. ¿Para qué queremos tantos discos duros? Pues eso irá en función de la disposición de los discos duros como los queramos colocar. Aunque no me voy a profundizar ahora en este tema porque lo dejo para otro tutorial, básicamente podemos configurarlos en raíz 0 y raíz 1. Hay muchas más raíz, como raíz 5, raíz 10, bueno, hay muchas. Pero básicamente es por lo siguiente. Raíz 0 quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un NAS con capacidad para 2 discos, esos 2 discos serán independientes. Es decir, si tenemos un NAS con 2 discos de 2 teras, tendremos 2 teras más 2 teras, 4 teras. Y la capacidad total será de 4 teras. Pero si lo ponemos en raíz 1,
Lo que ocurre es que todos los datos del disco 1 se replican en espejo al segundo disco, por lo cual, si tenemos dos discos de 2 teras, realmente solo tenemos capacidad de 2 teras, porque el segundo disco lo único que hace es una copia del primero. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja que tiene es que si el disco se nos estropease, el NAS nos avisaría y nunca perderíamos los datos, porque tendríamos los datos copiados en un segundo disco. Mientras que en el primer caso, si se nos estropea uno de los dos discos, esos datos se pierden. Se pierden porque no los hemos copiado en ninguna otra parte y tendremos que hacer copia de seguridad por nuestra cuenta en discos duros externos o como sea. Por eso es importante elegir si queremos un NAS con capacidad para 2 discos duros, para 4, para 6, para 8, porque cuanta mayor sea la cantidad de discos que le podamos colocar, mayores opciones tendremos de hacer raíz 0, raíz 1, raíz 5, raíz 10, entonces tendremos una mayor versatilidad. Evidentemente, cuanto mayor sea la cantidad de discos que le podamos colocar, más caro será nuestro dispositivo. Y además también tenemos que mirar que no todos NAS admiten discos de la misma capacidad. Hay NAS que admiten discos de 2 teras, hay otros que admiten de 3 teras y eso también nos variará el precio. Entonces esta es otra opción muy importante a la hora de tener en cuenta. Básicamente es lo único que tenemos que tener en cuenta: el tipo de procesador y la cantidad de discos que queramos colocar. Yo personalmente os diría que si pudierais optarais por un NAS de 4 discos o más, porque un NAS de 2 discos se os va a quedar pequeño. Evidentemente cada cual tiene la economía que tiene y llega hasta donde puede llegar, pero bueno, eso ya cada uno ya es libre de comprar lo que quiera y de ver lo que tiene. Y luego, por último, todos estos NAS son muy silenciosos, pero los hay más silenciosos y menos. No es lo mismo colocar el NAS debajo de la televisión o al lado de la televisión en el comedor que en una habitación en una esquina. Entonces, si va a estar en el salón, nos interesará que sea bastante silencioso, para que no nos moleste cuando estemos viendo la televisión o cuando estemos en el salón. Si está en otra habitación, evidentemente cuanto más silencioso sea mejor, pero ya no será una prioridad. Entonces yo creo que con esto ya tenéis todo para poder elegir el NAS que queráis. Como repito, básicamente lo que os hace falta saber es el tipo de procesador y la cantidad de discos. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, adiós.